Hace un par de semanas empezamos en esta serie de sermones en el libro de Ruth. ¿Os acordáis dónde empezamos? Estuvimos considerando los primeros versículos, ese inicio trágico de esta preciosa historia que es el libro de Ruth. Vimos cómo un judío llamado Elimelech toma a su familia, toma todas sus cosas y se va al exilio. Se va a tierra de Moab porque en Belén de Judá ya no había pan. Estaban sufriendo una severa hambruna. Dios estaba trayendo juicio sobre su pueblo. Había una gran hambruna al punto de que este hombre tuvo que tomar una decisión. Y la mejor decisión para él fue salir de la tierra de Judá e ir a Moab a buscar pan allí. Estuvimos viendo cómo esa fue una decisión equivocada. En un momento en que el pueblo, y de manera concreta Elimelech aquí, debían haber buscado el rostro de Dios en arrepentimiento, lo que hizo este hombre fue alejarse de Dios, ir a tierra de paganos, a tierra de aquel pueblo que eran considerados enemigos de Israel para buscar sustento y provisión allí. Vimos que su preocupación era legítima. Él, para proveer para su casa, para su familia, tenía que hacer algo y fue a buscar pan a Moab. Su intención, como veíamos, era temporal. Vamos a Moab mientras la situación en Judá se soluciona. Él no quería asentarse, pero la realidad es que él falleció allí. Nunca regresó a tierra de Judá. Sus hijos sí que se asentaron al punto que se casaron con 2 moabitas, pero ellos también fallecieron al cabo de 10 años. Ellos fallecieron sin dejar descendencia a sus esposas. Y terminamos la historia, la tragedia, hace un par de semanas, con una mujer, Noemí, que ha perdido a su esposo, ha perdido a sus 2 hijos, está sola, está desamparada, con 2 nueras con ella, en tierra extranjera. Esa era la tragedia. Vimos las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de alejarse de Dios en la vida de esta familia. Hoy vamos a ver cómo continúa esta historia. Os animo a abrir vuestras Biblias en Ruth, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy muy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Por fin,
Una buena noticia. Hay pan en Belén de Judá. Una buena noticia en medio de tanta tragedia. Todo es oscuro, las circunstancias son adversas. Estoy lejos de mi tierra, lejos del lugar donde Dios ha prometido morar en medio de su pueblo. Estoy sola, no tengo nadie que pueda sustentarme, no tengo esposo que cuide de mí, no tengo hijos que provean para mí, estoy desamparada. Pero llega a mis oídos que en Belén de Judá Dios ha visitado a su pueblo y ha traído pan. Y eso es una buena noticia. Aquella severa hambruna que provocó su exilio a tierras extranjeras ha terminado y ahora esta mujer no tiene más remedio que volverse a su tierra. Ya no tiene sentido seguir en Moab. No tenían que haberse ido nunca de Judá, pero ahora no hay ningún motivo para continuar y permanecer allí. Así que se levanta con sus dos nueras y toma el camino de regreso a su tierra, donde Dios ha visitado a su pueblo. Ella empieza a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y este verbo, volverse, tiene el sentido, por un lado, de volver físicamente, pero también tiene el sentido de volverse en cuanto a arrepentimiento, de volverse hacia Dios. Noemí no solamente está volviendo a su hogar, está volviendo a su Dios. Eso es lo que vemos aquí. El camino que Noemí va a tomar es el camino del arrepentimiento. Está volviendo al Señor. Nunca habían habido de dejar Belén de Judá. Ahora ella regresa sola con sus dos nueras al lugar donde Dios ha prometido bendecir. Ella es consciente de lo que ella implica. Ella se fue y dejó a todos sus vecinos para buscar un futuro mejor. Y ahora va a regresar y, claro, cualquiera podría haberle echado en cara su actitud. Mira tú que buscabas una vida mejor, que ibas a prosperar y que os ibais a salir con la vuestra allá. Vuelves sin nada en las manos. No has prosperado, sino que vienes peor de lo que te fuiste. Pero ella es consciente de esta realidad. Dios había tratado con ella. La disciplina de Dios había estado sobre esa familia. Ella era consciente de lo que estaba sucediendo. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dios ha tratado con ella de una manera determinada, por medio de todas estas tragedias que han ocurrido en su vida. Y Dios es tan misericordioso que nunca deja que nos perdamos completamente. Él mueve todas las cosas, Él dispone todas las cosas para que volvamos a Él una y otra vez. Esa es la confianza del pueblo de Dios, que Dios mismo nos guarda. Él es tan bueno, su misericordia es tan grande que Él asegura nuestra salvación. Él se asegura de que no nos perdamos completamente. Ni siquiera nosotros podemos hacer nada para frustrar los planes y los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. La buena noticia que tenemos en nuestro Dios es que nunca nos vamos a ir tan lejos que nos perdamos. Si somos sus hijos, verdaderamente, Dios se encarga de volvernos una y otra vez a Él en arrepentimiento. Decía el pastor y teólogo R.C. Sproul que los cristianos pueden tener caídas radicales y serias, pero nunca totales y finales. No podemos ir más allá de la gracia de Dios. En su misericordia Él nos volverá para Él una y otra vez. Y esa es la preciosa promesa que tenemos en nuestro Dios. Nuestras faltas, como cantamos muchas veces, son muchas, pero la gracia de Dios es mayor. Él nos guarda incluso de nosotros mismos. Y Él se asegura de que volvamos a Él una y otra vez. Y esto es lo que vemos. Dios llama a Noemí de regreso, donde tenía que estar, en Belén de Judá. Vemos esa misericordia de Dios tratando con ella. Y esta mujer toma su camino de regreso, pero no regresa sola, regresa con dos mujeres, con sus nueras que la acompañan a su suegra a una nación extranjera, un país extranjero para ellas. Vemos el relato bíblico, como Noemí se levanta, sus dos nueras van con ella, toman el camino de regreso a Belén de Judá y en un momento determinado, Noemí se detiene, se gira hacia ellas y les dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos, y conmigo os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido.
Noemí se detiene porque sabe que lo mejor para ellas no es continuar. Noemí regresa a su casa, pero estas dos mujeres van a un país extranjero, donde van a ser extrañas. Noemí es consciente de que no tienen por qué continuar con ellas. Regresad a casa de vuestras madres. Ellas podrán proveeros, daros sustento, cuidarán de vosotras mejor de lo que pueda hacer yo. Porque Noemí regresa a su casa, pero regresa con las manos vacías. Regresa sin nada, esperando vivir, supongo, de la caridad de sus vecinos. Es consciente que acompañándola a ella, estas dos mujeres acompañándola a ella, les esperan tiempos de pobreza, de dificultad, de adversidad. No había futuro para estas dos mujeres en Judá. Formaban parte de una nación pagana, de un pueblo enemigo de Israel, no iban a encontrar trabajo, serían rechazadas por el pueblo, no encontrarían esposo, por lo tanto no tendrían hijos. El futuro de estas dos moabitas en Belén de Judá era de pobreza. Era desgracia. Y Noemí es consciente de ello. Ellas son jóvenes, tienen toda su vida por delante, pueden volver. Noemí las bendice y ora para que Dios las bendiga, para que puedan encontrar esposo, puedan tener hijos, puedan tener un hogar donde encontrar la seguridad, la provisión y el sustento que ella no les puede dar. Volved, que podáis encontrar descanso cada una en casa de vuestro marido. Hay esperanza para estas dos moabitas, cree Noemí, pero lejos de ella. Orfa y Ruth lloraron en ese momento. Esta escena es realmente triste. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y estas mujeres lloran porque no quieren separarse de ella. Es cierto que hay un compromiso en cuanto a que forman parte de su familia. En el momento que se casaron con sus hijos, entraron a formar parte de esta familia, hay un compromiso, pero vemos también que hay un amor y una lealtad hacia su suegra. Y estas mujeres, a pesar de que es verdad, en mi casa me iría mejor, quieren continuar con Noemí, no la quieren desamparar, están comprometidas con ella para ir a Judá, cueste lo que les cueste. Y es una escena triste, con mucho dolor, pero como decía, fijaros cuánto amor hay entre una suegra y sus nueras. ¿Quién dice que no se puede amar a la suegra? Y fijaros que cuando hablamos de las suegras, nos viene esa sonrisilla. ¿Por qué? A este punto nos ha afectado el pensamiento de este mundo. Un breve paréntesis, solo para notar la realidad de que vivimos en una sociedad en la que se ha corrompido de tal manera la familia que se ha definido a la suegra literalmente como el peor enemigo de un matrimonio. Puedes encontrar artículos de esta manera. Bueno, yo busqué por buscar. El peor enemigo de la pareja es la suegra y hay artículos que te dan 5 puntos para mantener a raya a tu suegra. Literal. Ese pensamiento no tiene lugar en la cabeza de un cristiano. No debemos dejar que los pensamientos de este mundo moldeen nuestra manera de entender la familia. Deberíamos amar a nuestros suegros porque ellos son los padres de aquella persona con la cual somos una sola carne. Y si mi esposa debe honrar a sus padres conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo no yo voy a amar y honrar también a aquellos a los que mi esposa honra y ama? ¿Por qué no los voy a amar como si fueran mis padres? ¿Es así? ¿De qué manera tú oras, amas y sirves a tus suegros? Suegros, ¿de qué manera amáis y servís y cuidáis a vuestros yernos, a vuestras nueras? ¿Los consideras, yerno o nuera, a tus suegros como tus padres? Suegros, suegras, ¿consideráis a vuestros yernos, nueras, como vuestros hijos? Es cierto que somos complicados todos, pero ahí es donde se ve el amor de Dios en acción, el Evangelio transformando vidas y amándonos a este punto. Fijaros el amor que encontramos entre Ruth y Orfa hacia su suegra. Y fijaros el amor y compromiso de esta suegra para con ellas, que las llama hijas mías. ¿Cuán diferente se ve la familia en base a la perspectiva de Dios? Hay amor, hay cuidado, hay preocupación verdadera, hay compromiso, hay lealtad. No dejemos que el pensamiento de este mundo transforme nuestra visión de la familia, sino que mostremos el Evangelio en acción. Con tu esposo o con tu esposa,
pero también con tus suegros. Que sea una familia en la que el Evangelio moldee todas las relaciones. Fijaros, hijas mías, hay un compromiso, hay un amor evidente. Fijaros en el ejemplo de Ruth, de Orfa y de Noemí. Seguimos y vemos que a la petición de que regresaran a su tierra, ellas responden a Noemí: volveremos contigo a tu pueblo. Y entonces Noemí vuelve a responder. Se dirige a ellas con un nuevo argumento. Versículos 12 y 13. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué les está diciendo Noemí a estas dos mujeres? Noemí está haciendo referencia a la ley del levirato que existía en Israel. Y de la manera que ella lo expresa, se da por sentado que estas dos mujeres entendían, eran conocedoras de esta ley. Esa ley que encontramos redactada en Deuteronomio, pero que ya existía y se aplicaba anteriormente. ¿En qué consiste? Si una mujer quedaba viuda de su esposo y sin descendencia, el hermano soltero mayor debía casarse con ella y darle descendencia. Este primer hijo llevaría el nombre del fallecido. Esta ley tenía un doble propósito. Por un lugar, proteger a la viuda que había quedado desamparada, y en segundo lugar, garantizar la continuidad del linaje familiar del fallecido. El primogénito de este nuevo matrimonio sería considerado legalmente el hijo y heredero del difunto. De tal manera, la propiedad de este hombre continuaría dentro de la familia. Habría un legado, habría esta herencia. Encontramos esta ley en Deuteronomio 25, versículos 5 en adelante. Leemos así: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Así de importante era este punto, que si un hombre que tenía que tomar esta responsabilidad no lo hacía, era humillado públicamente. Porque en ese contexto, que una mujer te escupiera en la cara en público era lo más humillante. Esa familia, ese hombre quedaba sin honor, era un gran acto de deshonra para él. Esta era la ley del levirato y Noemí dice: chicas, no puedo. La situación de Noemí es muy complicada. No tengo más hijos, soy una mujer mayor. Y aunque me casara hoy, tuviera relaciones hoy con mi esposo y concibiera, ¿vais a esperar vosotras hasta que estos chicos se hagan mayores? No tiene sentido. Vais a estar toda vuestra vida sin poder disfrutar del matrimonio. Vais a estar toda vuestra vida, el tiempo de vuestra juventud, en el que tenéis más fuerza, esperando a que, si Dios quiere, estos chicos, concebidos hoy, puedan llegar a tener la edad para casarse con vosotras. Esta no es solución para ellas. No hay solución conmigo, no hay ninguna solución para vosotras. Así que volveos a vuestra tierra, donde encontraréis marido, donde tenéis un hogar, donde podréis tener descendencia, donde podréis prosperar verdaderamente. Es muy duro, pero le está diciendo: solo tenéis esperanza si os alejáis de mí. Imaginaros el dolor que hay en ese momento. Noemí dice: la mano de Jehová ha salido contra mí. No hay esperanza conmigo. No hay nada yo que pueda proveeros. Volveos. Es una situación de dolor profundo, porque hay un amor verdadero, pero ella las ama de tal manera que dice: iros, os amo tanto que prefiero que os vayáis. Me va a doler en el corazón, pero yo quiero vuestro bien. Es mucho dolor el que hay en esta escena. Y Orfa, con dolor en su corazón, decide tomar el consejo de su suegra, la besa y se despide de ella.
Ella no quería irse, pero el peso de la evidencia es claro. El consejo de su suegra es sensato. Realmente, humanamente, es la mejor decisión que puede tomar. Aunque no le agrade, ese consejo tiene más sentido. Y ahora tú y yo conocemos el resto de la historia y dices, Orfa, te estás equivocando, pero es que ella está viviendo ese tiempo. Ella no conoce lo que será después. Pero si somos honestos, ella está tomando la mejor decisión humanamente posible. Ella veía que no había futuro en Judá. Ella veía que solo podía ser una carga para esta mujer. Es una decisión sensata. Besa a Noemí, se despide de ella, se da la vuelta y regresa a casa. Y esta mujer desaparece del relato bíblico y de la historia. Ya no se sabe nada más de ella. Regresó a su tierra. Orfa besó a su suegra, se despidió y se volvió. Pero Ruth se quedó con ella. En este contraste entre estas dos mujeres y la conversación que viene a continuación, nos damos cuenta de la profundidad espiritual de la decisión que se estaba tomando en ese momento. No se trataba tanto de un lugar donde vivir físicamente, si en Belén de Judá o en Moab, sino en escoger entre el Dios verdadero o volverse a sus dioses. Fijaros en la respuesta que Noemí le da a Ruth cuando la otra mujer se ha ido. Versículo 15. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí vemos de qué estamos hablando. Regresar a su pueblo implicaba regresar a sus dioses. Decía un comentarista, era inconcebible en aquel entonces entender la incorporación dentro de una sociedad en otros términos que con la plena integración en su vida religiosa. Es decir, Noemí traspasa la cuestión a un nivel mucho más trascendente. No es cuestión solo de un compromiso familiar que hay que mantener o anular, es una cuestión de compromiso espiritual. Noemí coloca a Ruth en una encrucijada entre escoger volver al paganismo o un compromiso sincero con el Dios de Israel. Esa es la cuestión. Y en este punto nos damos cuenta hasta qué punto ha llegado a afectar el dolor, el sufrimiento y la amargura el pensamiento de Noemí. Hasta qué punto está cegada por su situación tan dolorosa. Porque les está diciendo literalmente, lejos del Dios de Israel vais a tener prosperidad. Volveos a vuestros dioses porque allí encontraréis seguridad. Solo lejos del Dios verdadero vais a poder mejorar vuestras vidas. Y tú le preguntas, ¿de verdad, Noemí? ¿De verdad, lejos del Dios de Israel, estas mujeres van a tener vida verdadera? La conversación de Noemí con estas dos mujeres ha consistido en alejarlas del Dios de Israel. No solamente de su presencia, sino del lugar, de la tierra en la que Dios ha prometido morar en medio, donde podrían ser afectados por un pueblo que predica, que anuncia la verdad del Dios único y verdadero, el creador de cielos y tierra, el único en el que se puede encontrar verdadera vida. La amargura de esta mujer le hizo bajar la mirada, no levantarla, no ver a Dios en su trono. Es cierto que humanamente no había solución para ella, pero Dios obra en maneras que tú y yo no podemos llegar a imaginar. Ella debía haber recordado esta cuestión. En ocasiones Dios nos llevará a situaciones como esta, en la que humanamente no encontramos ninguna otra solución. Ideamos planes, hacemos estrategias y vemos que no podemos salir. No sabemos por dónde continuar, qué decisión tomar. Humanamente no sabemos qué hacer. Y le decimos a Ruth y a Orfa, iros a vuestra casa, es lo mejor que podéis hacer, ¿de verdad? En esos momentos donde humanamente no ves solución, no sabes para dónde tirar, levanta la mirada al Dios verdadero que gobierna, el Dios que abre el mar cuando el pueblo no sabe por dónde pasar, al Dios que abre camino donde no lo hay, al Dios que provee salvación a su pueblo. Dios ha obrado de maneras maravillosas a lo largo de toda la historia y más adelante lo vamos a ver en el desarrollo de este libro. A una mujer desamparada, Dios le provee una nuera que la ama como su hija y le provee descendencia
Y Dios obra de una manera tan maravillosa que no solamente Ruth concibe a un hijo, sino que de ese linaje vendrá el Salvador del mundo. Mirad de qué manera obra Dios que nosotros no podemos llegar a concebir. En ese momento nadie puede pensar lo que Dios puede hacer en la vida de Ruth. Pero es el momento de levantar la mirada a Dios y decirle: Dios, tú gobiernas, muestra tú qué es lo que tenemos que hacer, abre tu camino en este lugar en el que no sabemos dónde estar. Estoy en un cruce de caminos, voy hacia adelante, voy hacia atrás, me quedo aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pregúntale a Dios, busca a Dios para que Él muestre, Él te revele. Descansa en su soberanía, en su providencia. Es el momento para recordar que Dios abre el mar cuando no ves ninguna salida. El ejército está detrás, delante tengo un mar, ¿para dónde voy? Y Dios abre el mar y provee salvación. ¿Y cuántas veces ha actuado Dios de esta manera salvando? Mirad, las circunstancias afectan nuestro entendimiento. El dolor, la amargura ciega nuestro entendimiento de manera que no vemos a Dios detrás de todo momento, de todo lugar. Que nuestro dolor, que nuestras circunstancias no moldeen nuestra teología. En ese momento, recuerda quién es el único Dios verdadero, el que gobierna en su trono, el Dios que está por nosotros, que ha prometido guardarnos y cuidarnos hasta el fin. Es en esa encrucijada donde tienes que mirar arriba y recordar quién es el Dios que te ha traído hasta aquí. Noemí enfatizaba una y otra vez en su conversación que no tenía nada que darles, y es cierto, materialmente no tenían nada que darles, pero había algo mucho mayor que les podía dar, y era el conocimiento del Dios verdadero, acercarlas al Dios verdadero para que pudieran encontrar la vida verdadera. La mayor necesidad de estas dos mujeres no era un esposo y seguridad, era conocer al Dios de Israel. Fijaros de qué manera distorsionamos y aconsejamos mal. ¿Qué es lo que más necesita tu hijo? ¿Una buena carrera, un buen trabajo, una buena mujer? Son cosas buenas. Pero lo que más necesita tu hijo es conocer al Dios verdadero. Todo lo demás vendrá. Si tu hijo ama al Señor, tu hijo buscará ser un hombre de Dios, trabajador, estudiante, procurará una familia conforme al Evangelio. ¿Qué es lo que necesitan más? La mayor necesidad es conocer al Dios de Israel. Y fijaros, esa providencia oculta. No vemos la mano de Dios obrando de manera directa a nosotros en este libro, pero la mano de Dios va obrando. La providencia de Dios va obrando de manera secreta, porque Noemí está intentando alejar a Ruth. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha acercado a Ruth. Noemí está empujando a Ruth a Moab. Dios ha traído a Ruth a sí mismo. Esa es la soberanía de Dios obrando. A pesar del trabajo de Noemí de convencer el corazón de Ruth de que lo mejor era alejarse, Dios ha convencido a Ruth de que solo en el Dios de Israel hay vida verdadera. El Dios soberano sigue adelante con sus propósitos a pesar de que el hombre intente detenerlos. La declaración de Ruth es preciosa. Leemos en el versículo 14 que Orfa se fue, pero Ruth se quedó con ella. Este verbo quedar en el original tiene más fuerza que simplemente el estar al lado de. Ese quedar tiene el sentido de aferrarse, de unirse, y ese es el mismo verbo que se usa en Génesis 2:24, cuando leemos que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el tipo de compromiso que Ruth está haciendo con su suegra. Esa fuerza de esta unión. Y fijaros, ¿qué significa esto? Esta unión, este aferrarse al Dios verdadero en las palabras de Noemí. De Ruth, porque Noemí le dice que se vuelva a sus dioses y ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth estaba haciendo un compromiso no solamente con Noemí, sino con el Dios de Noemí. Y fijaros a Ruth hablando con lenguaje de pacto. ¿Habéis escuchado cómo dice? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿No es un eco esto de algo que Dios ha dicho? Éxodo 6:7, Dios dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ruth se ha rendido a este Dios, ha tomado ese pacto como propio, se identifica con el pueblo de Dios. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios.
Dios ha obrado de tal manera en el corazón de esta mujer que se ha rendido, ha venido a Él. Y es una obra maravillosa de salvación. Cómo Dios salva a una mujer pagana, la atrae hacia Él y la transforma y la introduce en el pueblo del pacto. Por medio de su fe en el Dios de Israel, esta mujer es introducida en el pueblo del pacto. Y fijaros, ese lenguaje con el que habla Ruth. Ella se refiere a este Dios de Israel con su nombre del pacto. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yahvé, el Dios del pacto, es el Dios de Ruth. Esta moabita ha dejado atrás sus dioses para rendirse al único Dios verdadero. Ahora, ¿dónde ha conocido esta mujer a este Dios? En casa de su suegra. Vemos la vida de Elimelech, vemos las decisiones equivocadas que como familia pueden haber llegado a vivir, pero fijaros cómo esta moabita llegó a conocer al Dios verdadero en casa de sus suegros. Noemí le habría hablado a Ruth y a Orfa del Dios de Israel, del Dios que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, del único Dios verdadero, del Dios que salvó a su pueblo de manera extraordinaria en el Éxodo, el Dios que humilló a los dioses de Egipto, el Dios que ha provisto alimento y sustento a su pueblo durante un largo peregrinar en el desierto. Noemí le ha estado hablando del único Dios verdadero. Y ese es nuestro trabajo en nuestros hogares, predicar del Evangelio a nuestros hijos para que puedan llegar a conocer a este Dios verdadero en el cual hay salvación. Nuestra tarea de predicar el Evangelio empieza en casa. Predica el Evangelio cada día a tus hijos para que puedan ser confrontados con aquel Dios verdadero en el cual hay salvación. Allí Ruth conoció a este Dios de Israel y lo conoció a pesar de que esta familia cometió sus errores, cometió sus pecados. Lo vemos a pesar de que hay un momento determinado en el que parece que el testimonio de Noemí contradice lo que ella cree, porque ella cree que Yahvé es el único Dios verdadero, pero a la vez está expulsando a aquellos que vienen a buscar a este Dios verdadero. Incluso a pesar de que nuestro testimonio en ocasiones no cuadre con nuestra profesión de fe, Dios sigue salvando por medio de su palabra. Eso no nos da vía libre a vivir como queramos, debemos vivir conforme a lo que predicamos, pero al final nosotros no transformamos corazones, es Dios quien transforma los corazones y atrae a las personas para sí. Esta mujer llegó a conocer al Dios verdadero y vemos esta conversión de Ruth en este momento y lo que ello implica para ella, porque seguir al Dios de Israel, ¿qué significaba para ella? Tenía un alto coste. Escoger seguir a Noemí era ir a un lugar extraño para ella, un lugar en el que puede sufrir rechazo, un lugar en el que es posible que no encuentre esposo, en el que no tenga ese plan y esa vida perfecta que ella había soñado en su juventud. Ella deja atrás la comodidad de casa de los papás, la seguridad que tiene vivir en un entorno conocido, ¿verdad? El volver a un lugar en el que podría llegar a desarrollar sus sueños y sus planes y sus anhelos. Pero Ruth consideró todo esto como nada por ir detrás del Dios de Israel. Sin haber conocido a Jesús, aunque Jesús descendiera de ella estaba haciendo lo que Jesús había dicho siglos después. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, volverá a Moab. ¿Qué hará? La perderá. Y todo el que pierda su vida, todo lo que yo era, lo que podría ser, todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Ruth consideró nada, perdió su vida para hallarla verdaderamente. Orfa quería guardar su vida y perdió su vida definitivamente. Su identificación es tal que dice, si yo muero allá, enterradme allá, porque yo ya no pertenezco a esa tierra, yo pertenezco al pueblo del pacto. ¿Veis esa identificación con el Dios verdadero? ¿Dónde estás tú hoy? Hay algunos aquí que habéis tomado ese camino
de Moab hacia Judá como Orfa. ¿Habéis escuchado que hay un Dios? Un Dios que ha visitado a su pueblo, que ha traído alimento, un Dios que ha traído salvación por medio de ese pan del cielo que es Jesús. ¿Habéis escuchado que hay un Dios que ha creado todas las cosas? Que hay un Dios que le da sentido y propósito a la vida y quizás estás buscándolo. Y quizás estás caminando este camino acompañando a alguien que amas, como Orfa y Ruth, ¿verdad? Quizás estás acompañando cada domingo a esta iglesia a tu esposa, a tu esposo. Quizás eres un hijo que acompañas a tus padres a la iglesia cada domingo. Los acompañas y vienes porque los amas, ¿verdad? ¿Estás caminando hacia ese Dios verdadero? ¿Tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? ¿Hay un amor y lealtad hacia ellos que te lleva a caminar con ellos un trozo del camino? ¿Es posible que avances bastante? Que digas que casi soy cristiano. ¿Es posible que incluso superes algunas dificultades? Orfa, a la primera petición de Noemí, continúa adelante. Pero llega un momento en que las demandas de Jesús para seguirle implican dejar atrás todo y venir a Él. Y ese es el punto. Hay un tipo de tierra, decía Jesús, en el cual cae la semilla, pedregoso, en el que cae la semilla, no puede profundizar la raíz porque el terreno es pedregoso, y el sol llega, la marchita y se muere. Es el corazón del que escucha el Evangelio, que parece que toma la decisión de buscar y seguir en ese camino, que asiste domingo tras domingo a la iglesia, pero habrá un momento en que se verá si esa semilla ha caído en tierra fértil. Hay un momento cuando tengas que valorar el coste de seguir a Jesús. Y es en ese momento donde tú vas a escoger rendir tu vida absolutamente a este Salvador que es Jesús y despreciar todo lo que tú eres, todos tus anhelos, tus planes de juventud, dejarlo todo y tenerlo como basura para rendirte a Él. O decir, me está pidiendo demasiado, yo prefiero vivir mi vida de momento y luego ya veré. Así hizo Orfa. En el momento en que se plantea ya, si sigo, me meto en Judá. En el momento que tiene que valorar el coste de seguir a este Dios, ella prefiere la comodidad de lo conocido. Prefiere la prosperidad que podía encontrar en su mundo, en su tierra, donde puede desarrollarse. Seguir al Dios de Israel implicaba sufrimiento y esfuerzo y no quería. Prefirió seguir a sus dioses. Y hay muchos hoy que siguen haciendo como Orfa. Vienen a la iglesia, acompañan en ese camino a su esposo, esposa, padres, caminan un buen trecho, pero cuando Cristo demanda adoración exclusiva, que rindas tu vida por completo a Él, que reconozcas que eres un miserable y te vengas con las manos vacías y digas, no soy nada, haz conmigo lo que quieras. Cuando llegan a ese punto, cuando ven que seguir a Jesús es un camino de esfuerzo, de sufrimiento, que Cristo no te llama a una vida de comodidad, de relax, de lujo, en el que podrás hacer lo que tú quieras. Cuando valoras esto, haces como Orfa o como Judas, besas a Jesús, das la vuelta y te vuelves a tu vida. Esa es la peor decisión que puedes llegar a tomar jamás. Orfa besó a Noemí y con ese beso desechó al Dios de Israel y por querer ganar su vida la acabó perdiendo, lejos del Dios en el que hay salvación. Como Orfa, muchos seguían a Jesús por lo que Jesús les podía dar. Muchos están aquí, algunos están aquí viniendo a buscar a Jesús por lo que Jesús les pueda dar. Pero llegaba un momento en que Jesús hablaba una palabra dura, en que hablaba del coste de seguirle, lo que implicaba. ¿Y qué hacían todos estos? Se volvían, porque no amaban a Cristo. Amaban lo que Dios les podía dar por medio de Cristo. Amaban lo que Jesús les podía ofrecer, pero no amaban a este Salvador. Hay muchos que son casi cristianos, decía un autor, muchos que están cerca del cielo y sin embargo nunca están más cerca. Muchos que están a un paso de la salvación y sin embargo nunca disfrutarán de la menor salvación. Echan la vista al cielo y sin embargo nunca tendrán la vista de Dios. ¿Cuántos como Orfa? Llega un momento que le dan un beso a Jesús, porque Jesús es muy bonito, como se presenta en las Escrituras, pero yo quiero vivir mi vida. Yo quiero ser el rey de mi vida. Yo quiero tomar mis propias decisiones. No quiero que nadie gobierne sobre mi vida y me diga lo que tengo que hacer. Y vuelven
a sus vidas. Orfa abandonó el camino, pero Ruth se quedó. Y vemos en ese texto la conversión de esta pagana, rindiéndose al Dios verdadero. Y fijaros lo que veía Ruth. Ruth no veía una vida próspera, de relax, de comodidad. Ella veía un camino difícil, un camino angosto, un camino de sufrimiento. Ruth estuvo dispuesta a tomar su cruz y seguir a Noemí, porque acompañar a esta mujer significaba tomar el camino del sufrimiento. ¿Estás dispuesto tú a caminar ese camino? Ese es el camino que Jesús nos ha llamado a caminar, a entrar por la puerta estrecha, a caminar por ese camino angosto. La vida cristiana no es una vida sencilla. Y ahí también deberíamos darnos cuenta de qué evangelio es el que predicamos. Ven a Cristo que todos tus problemas se van a terminar. Ven a Cristo y tendrás prosperidad, riqueza, trabajo, salud. Ven a Cristo que encontrarás todo lo que deseas. ¿Ese es el evangelio? ¿Ese es el evangelio que predicó Jesús? Ven a Cristo. Dios te ha prometido una vida más próspera aquí. Haciendo esto, predicamos a Cristo por interés. Y las personas vendrán a buscar lo que Cristo les puede dar. Y no vendrán por quien Cristo es. Ruth siguió a Noemí por lo que Noemí le podía proveer. Noemí no le podía proveer nada. Ruth vino con Noemí por quien Noemí era y por cuanto la amaba. ¿Sigues a Jesús por lo que Él te puede dar? ¿O sigues a Jesús porque amas a Jesús, por quien es Él? No distorsionemos el Evangelio, no ocultes el coste de seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un coste. Dejar atrás tus ídolos, dejar atrás tus planes fantásticos que habías pensado en tu juventud, dejar atrás tu comodidad, dejar atrás un lugar seguro, tomar un camino en el que tendrás que esforzarte, en el que encontrarás sufrimiento por la causa de Cristo. Seguir a Cristo significa bajar de tu trono y dejar que Él gobierne tu vida. Seguir a Cristo significa humillarte, rendirte delante de aquel. ¿Estás dispuesto a asumir el coste? Ruth lo hizo. Ruth unió su destino al de una mujer que se encontraba en el exilio, en la pobreza, desamparada. Humanamente, la elección de Ruth es una insensatez, es una locura. ¿Vas a dejar la comodidad de tu casa, la seguridad del hogar paterno, la prosperidad de tu tierra, la posibilidad de un futuro mejor, con esposos, hijos, formar una familia, prosperar, tener tu propio hogar? Humanamente es una locura. Pero para ella, el Dios de Israel valía mucho más que todo esto. ¿Es así para ti hoy? ¿Es Cristo más valioso que todas las cosas que este mundo te puede ofrecer? Porque este mundo nos engaña, presenta sus mentiras, nos dice que lejos de Dios podemos ser felices, que si vivimos nuestra vida y nos dejamos llevar por nuestro corazón, seremos aquello que deberíamos ser. Y el mundo compra esa mentira, y los jóvenes compran esa mentira. Y es una gran mentira, es una estafa. Y nos la creemos completamente. El otro día leía las cosas más raras que se venden en Wallapop. Y decía alguien que se vendía una moneda de 1 euro por 2 euros. Y salía vendida. Es una estafa. Y el mundo compra las mentiras y se las cree y compra euros a 2 euros y creen que han hecho bien. Lejos del Dios verdadero no hay vida verdadera. Dejado a tu corazón, a tu propia vida, no vas a encontrar la felicidad verdadera, porque fuimos creados por Dios, para Él, y solo cuando venimos a Él y encontramos nuestra felicidad en Él es que somos verdaderamente felices. Pero nos hemos creído la mentira de este mundo, y vamos tras las cosas que este mundo promete, y vamos a conseguir un buen trabajo con el cual vamos a ser alguien, y nos damos cuenta de que eso no nos llena. Y buscamos una mujer o un hombre para casarnos, tener un buen hogar y encontrar ya la seguridad de tengo mi casa y mis hijos, y siempre falta algo y buscamos una casa más grande y luego buscamos vacaciones más grandes y luego buscamos algo más grande porque falta algo. Y eso es así porque nunca vamos a estar satisfechos con las cosas de este mundo. Desecha todo eso como nada y ven a Cristo y velo a Él como lo más precioso que hay realmente. Eso es lo que hizo Ruth. Dejó todo atrás para seguir al Dios de Israel. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, si estás pasando por dificultades como Noemí, no te dejes llevar por la amargura, que no se te ciegue la vista. Podemos llegar a
cerrar de tal manera, mirar tan abajo, que no nos damos cuenta de la manera que Dios gobierna y nos bendice. Noemí regresa a Belén de Judá y su rostro refleja de tal manera su amargura que el pueblo se conmovió al verla. Es cierto, Noemí regresaba desamparada, con las manos vacías, pero estaba regresando con una nuera que había venido a conocer al Dios de Israel, una hija que la ama y que va a cuidar de ella. Su amargura no le deja ver cómo Dios la ha bendecido con esta mujer. Y fijaros, más adelante, al final del libro, cuando Ruth concibe un hijo de Booz, mirad lo que dicen las mujeres a Noemí. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ella regresaba con una hija que Dios le había dado, que la amaba a este punto. Nosotros conocemos el final de la historia y es fácil verlo. Pero es en ese momento de oscuridad donde no sabemos por dónde ir que debemos recordar que Dios, aunque no lo veamos, está actuando. Él está cumpliendo sus propósitos. Y en algún momento veremos lo que Él ha estado haciendo cuando no lo hemos escuchado. Dios la ha bendecido con una hija que vale más que 7 hijos. Y Dios ha mostrado su misericordia para con esta mujer que la ha traído de regreso al principio del tiempo de la siega de la cebada. Hay pan, va a haber trabajo y va a haber alimento. Que nuestro dolor o sufrimiento no moldee nuestra teología. Recuerda que Dios, aunque no lo escuches, está haciendo 1000 cosas a la vez para que sus planes y propósitos sigan adelante en este mundo. En segundo lugar, ¿qué hay de ti? ¿Estás como Orfa caminando un camino acompañando a alguien que quieres? Y la pregunta es, ¿llegarás a la meta o darás la vuelta cuando te des cuenta del coste de seguir? ¿En qué punto estás del camino? Te exhorto a que vengas a la cruz de Cristo, que no abandones hoy. Dios te llama domingo tras domingo para que vengas a Él, encuentres refugio bajo las alas del Todopoderoso, que no vuelvas a Moab, a tu vida, sino vuélvete al Señor Jesús. Ven a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Solo allí encontrarás paz verdadera para tu alma. Fijaros, siglos después, 2 hombres se encontraron en el mismo momento, en una situación parecida. 2 ladrones fueron colgados al lado de Jesús. Jesús estaba clavado ahí en medio como un malhechor más, y uno de los ladrones le injuriaba, le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué hizo el otro? Le reprendió y luego se dirigió a Jesús, aquel que veía, no en victoria, no entrando con ejércitos a liberar al pueblo, sino a uno que estaba clavado, a uno que estaba en una imagen de derrota absoluta, sangrando, muriendo como uno de los malhechores. Y este hombre lo miró en ese momento tan bajo de debilidad y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció a Jesús, se identificó con él en este momento de gran debilidad, cuando humanamente no había ninguna esperanza para él. ¿Qué podía ofrecerle Jesús en aquella cruz a este hombre? Terrenalmente, humanamente, nada. Pero le podía ofrecer, y es lo que recibió, vida eterna. La imagen del Cristo en la cruz, para muchos es una imagen de derrota, un Salvador crucificado. Pero cuando entendemos que este Salvador crucificado estaba allí pagando la deuda de los hombres para que todo aquel que se rinda a Él y reconozca a este Señor, a este Jesús como Señor y Salvador, disfrute de ese perdón de pecados. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que es un precioso Salvador, que ocupó tu lugar, murió en tu lugar, resucitó venciendo al poder del pecado y la muerte, y en Él, solo en Él, puedes encontrar la vida verdadera. Mira a la cruz, mira a aquel que fue clavado para pagar por tus pecados y clama a Él. Y búscalo, no por lo que Él te pueda dar, sino por quién es Él, el Dios verdadero. Y a los jóvenes que estáis hoy aquí, que tenéis toda la vida por delante, lo que más necesitáis no es una chica, un chico, un trabajo, una buena carrera, un hogar. Lo que más necesitáis es conocer al Dios verdadero, que encontréis la salvación que hay en Él.
No te quedes viviendo en Moab. No te quedes aquí en este mundo que te promete tantas cosas para perderte definitivamente. No seas como Orfa, porque hay muchos aquí jóvenes que habéis crecido con vuestros padres en hogares cristianos, que habéis acompañado a vuestros padres en este camino, pero llega un momento que vosotros tenéis que rendiros a este Salvador. No hagáis como Orfa, besando a Jesús ahora en vuestra adolescencia y dejándolo para ir a vuestra vida, sino rendiros a Él. Venid a Él en arrepentimiento y fe para poder tener salvación. Rechazar a Cristo es la peor decisión que podéis hacer. Orfa tomó esa decisión y ha desaparecido de la historia. No hagas como ella. No hay vida, no hay salvación, no hay esperanza fuera de Cristo. Y por último, alabemos a Dios por su providencia. ¿Os dais cuenta cómo Él dirige sus planes y sus propósitos para cumplir su voluntad? Nosotros conocemos toda la historia y ves cómo Dios va hilando y va moviendo todas las cosas y cómo trae la tragedia a la vida de Noemí para, por medio de su nuera, traer redención al mundo entero. Los planes de Dios son tan altos, son tan grandes, que no podemos más que humillarnos y alabarle a Él por su providencia. Él ha movido toda la historia para llamar así a una pagana, a Ruth, la moabita, que entra a formar parte del pueblo de Dios, que va a ser redimida por un pariente. Noemí le dice, no tengo hijos, y Dios provee un redentor en Booz, y por medio de ese matrimonio nace uno, del cual nacerá el redentor del mundo. Es un Dios maravilloso el nuestro, un Dios que actúa providencialmente para asegurar sus propósitos. Así que no te dejes llevar por las circunstancias de tu vida. Hay un Dios que controla esas circunstancias y que quizás ha dispuesto el lugar y el momento en el que estás para hacer en ti una gran maravilla. Descansa y confía, duerme tranquilo, sea la situación que estés viviendo, porque Dios sigue obrando providencialmente. Hay veces en nuestras vidas que no veremos la mano de Dios obrar. Que preguntaremos, Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí detrás haciendo sus planes. Descansa, iglesia, porque Él cumplirá. Y un día llegaremos a su presencia y disfrutaremos de Él por toda la eternidad, porque Él tiene todo el poder para cumplir su voluntad. ¿Lo crees? Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos con la confianza de que Él está en control de todas las cosas y alabémosle, porque Él ha dispuesto todas las cosas para salvarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, tenemos vida verdadera. En ti podemos encontrar ese descanso para nuestra alma que nada en este mundo nos puede ofrecer. Te pido, Señor, que tú obres salvación, que tú traigas salvación a todos aquellos que están hoy aquí y no te conocen. Que tú, Señor, hagas maravillas, que rindas esos corazones a ti, transfórmalos, dales vida, Señor. Confiamos en tu poder para salvar. Que todos aquellos, Señor, que están en ese camino de Moab a Belén, lleguen al final. Que tú los arrastres para ti y que puedan encontrar esa salvación y esa vida que solo hay en ti. Y te pido por nosotros, Señor, que en ocasiones bajamos la mirada y olvidamos que tú gobiernas, que tú diriges, que tú cumples tus propósitos en todo momento y en todo lugar. Que las circunstancias que estamos atravesando, por muy difíciles y adversas que sean, tú las has dispuesto para un bien mayor. Que entendamos, Señor, que tú sabes el porqué de todas las cosas y que nosotros debemos confiar, descansar, dormir tranquilos, sabiendo que hay uno en control, que hay un capitán que dirige toda la historia a su fin. Ayúdanos, Señor, también a ser fieles a la hora de predicar el Evangelio. Y trae, Señor, tú a aquellos que han de ser salvos y trae vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.